Ya llegando al recurso número 3, que sería la última actividad a desarrollar por esta semana, ¿cómo se vota en un país democrático como Chile? Entonces dice acá, en la siguiente infografía, que es lo que aparece más abajo, explica quiénes pueden votar en Chile, cómo es el voto y cómo se debe votar en un proceso electoral. Las infografías debemos entender que deben leerse siempre de izquierda a derecha y desde arriba a abajo. Entonces, como aparece acá, ¿quiénes pueden votar? La ley establece que los chilenos mayores de 18 años que no hayan sido condenados a pena aflictiva, es decir, 3 años y un día o más de privación de libertad. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente personas que hayan cumplido con penas de cárcel durante 3 años y un día o más, y obviamente que hayan sido también privados de su libertad. Los extranjeros mayores de 18 años que vivan en Chile por más de 5 años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Y desde el 2017, los chilenos que viven en el extranjero podrán votar en las elecciones presidenciales y plebiscitos nacionales una vez que se hayan inscrito en su país de residencia. En el caso, obviamente, de que exista algún tipo de discapacidad física, dice lo siguiente, los electores ciegos pueden votar. Para hacerlo, utilizan una planilla transparente con ranuras que corresponden a cada candidato. Otra opción son las plantillas con sistema braille que incluyen el número de cada candidato. Entonces ahí hace alusión, obviamente, al sistema braille que aparece acá mencionado. Aquellos que no pueden entrar a la cámara secreta por usar camilla, silla de ruedas, etc., podrán ser autorizados para sufragar fuera de ella y la mesa deberá tomar las medidas necesarias para mantener el secreto del voto. Entonces ahí aparecen algunos de los elementos que nos menciona obviamente en este caso la ley y que se relaciona aquí, como se mencionaba al inicio, quiénes pueden votar. ¿Cómo es el voto en democracia? Sería el segundo espacio. Individual. Cada persona debe emitir su voto de forma personal. Igualitario. Cada voto tiene el mismo valor en el resultado de escrutinio, lo que quiere decir que, por ejemplo, si tú votaste por un candidato y otra persona votó por otro candidato, ese conteo de un voto y un voto se asume de la misma forma. Voluntario. Actualmente las personas no están obligadas a votar. Desde el año 2009 que no se genera una obligación para votar. Secreto. La preferencia de cada elector debe ser protegida, lo que quiere decir que nadie puede ver tu voto. Debe ser también así informado. El elector debe conocer todas las alternativas políticas incluidas en el voto. Todos los participantes de todos los partidos políticos debe conocerlos para obviamente poder votar de forma consciente y sabiendo quiénes participan. Y universal, que todas las personas que cumplan con los requisitos señalados, que son los que se encuentran acá arriba, tienen derecho a sufragar sin importar su condición social, lo que quiere decir su condición económica, étnica, de salud o de género. ¿Cómo se vota en Chile? Que sería ya el tercer elemento y último de esta infografía. El número 1, el día de la elección, los electores votan por orden de llegada. En la mesa electoral se les entrega el voto o cédula electoral, un lápiz grafito y un sello adhesivo. 2. Para votar los chilenos deben presentar la cédula de identidad o el pasaporte al día. En el caso de los extranjeros, la cédula de identidad para extranjeros. El 3. El elector debe votar en el interior de la cámara secreta. A esta debe entrar solo y no permanecer en ella más de un minuto. Entonces, cuando cumplan 18 años y quieran votar, se van a encontrar con esta situación o quizá, obviamente, algo nuevo. Eso depende de lo que pase aquí en cierto tiempo que ustedes, obviamente, cumplan la mayoría de edad. Entonces, como dice acá, el voto es personal, lo que significa que solo puede emitirse por el mismo votante, no puede hacerse por otro en su nombre o representación. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho, por ejemplo, que una persona no pueda movilizarse, lamentablemente debe hacerlo de forma presencial, lo que quiere decir que debe dirigirse al lugar para poder votar. Como aparece acá, existen mesas electorales de hombres y de mujeres y mixtas, lo que quiere decir que cada vez que se genera un espacio de votación se constituyen mesas, en donde obviamente existen personas que se hacen cargo de llevar a cabo este proceso. Para que ustedes sepan, en el caso de las elecciones, esto se podría decir que se asocia también a la obligación de las personas que obviamente deben conformar esta mesa y esta información de quiénes son quienes conforman la mesa es entregada con anterioridad y obviamente también así existen personas que pueden excusarse, pero en muchos de los casos deben desarrollarlo sin
eh, sin la, se podría decir de cierto modo, la decisión de querer hacerlo o no. Es una obligación. Y la Cámara Secreta deben reunir las condiciones necesarias para garantizar la privacidad del elector al sufragar. Obviamente, al denominarse como Cámara Secreta, tiene esa lógica de que todo lo que sucede acá dentro y la elección que haga cada una de las personas debe ser de forma personal y obviamente no debe ser pública para los demás. ¿Por qué? Porque si fuera pública para los demás, podría transformarse en lo que se denomina cohecho. Entonces, con esta infografía, ustedes desarrollarán la actividad número 2. Como se menciona en el recurso 3, el voto en Chile es voluntario desde el año 2009. Esto quiere decir que las personas pueden decidir si votar o no. Desde ese año, la participación en las elecciones ha bajado considerablemente. Discutan como curso. ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Qué medidas se pueden tomar para aumentar la participación de la ciudadanía en las elecciones? Bueno, obviamente, este discuta como curso no lo podemos llevar a cabo, entonces van a ustedes generar su propia discusión a nivel familiar, puede ser, o también así, en este caso, con personas que estén guiándolos en estos procesos de instrucción, ¿ya? Eso sería. Este material, obviamente, la idea es que se desarrolle en el cuaderno y que sea enviado por medio de fotografías o por medio de WhatsApp, para obviamente nosotros como profesores ir revisando cuáles son los procesos que ustedes han desarrollado durante este tiempo. Eso, que tengan una buena semana, cuídense mucho y también así a cuidar a todas las personas de su familia. Saludos.